Hola amigos, en este video vamos a hablar sobre la potencia en condensadores, bobinas y resistencias puras en corriente alterna. Nosotros tenemos circuitos sencillos, en este caso el video trata de eso, en donde tenemos una corriente alterna, como podemos observar, que está en un simple circuito donde hay una resistencia pura. Si quisiera averiguar su potencia, basta con simplemente multiplicar la tensión por la intensidad que recorre, ¿sí?, este circuito. Siempre claro hablando de las eficaces, no de las picos. Otra forma de calcularlo es haciendo la resistencia por la intensidad de corriente al cuadrado. Cualquier persona que ya haya hecho circuitos con corriente continua y haya calculado potencia verá que acá no hay diferencia. Lo que sí podemos observar es que a esto se lo llama potencia activa. ¿Por qué? Porque es la potencia que a nosotros se nos transforma en trabajo, es decir, es aquella energía que sí aprovechamos para básicamente utilizar lo que deseamos. En cambio, tenemos también la potencia reactiva, que es aquella potencia que aparece en los condensadores, ¿sí?, y en las bobinas, cuando tenemos circuitos tanto sencillos como complejos. ¿A qué me refiero con circuitos complejos? Bueno, donde ya tenemos bobinas, condensadores, resistencias, conectados en serie, en paralelo, ¿sí?, los famosos circuitos RLC, RL, RC. En este caso, los circuitos sencillos o más simples son los que solamente están conectados a un solo capacitor, una bobina o una sola resistencia. Ahora, esta potencia reactiva para las bobinas es básicamente multiplicar la reactancia inductiva, que ya vimos cómo se calcula, 2pi, ¿sí?, por el coeficiente de autoinducción de la bobina, por la frecuencia de la corriente alterna. Y también, si tuviéramos circuitos con capacitores, aparece la potencia reactiva de ese capacitor, que está dada por su reactancia capacitiva, ¿sí?, que era 1 sobre 2pi por la frecuencia, por la capacitancia de ese condensador, por la intensidad al cuadrado. Entonces, que quede bien en claro que la potencia reactiva es una potencia que no nos es de utilidad para nosotros. Es producto básicamente de las constantes descargas y cargas que requieren las bobinas y los capacitores. Ahora, vamos a hacer unos ejercicios para poder tratar de involucrar estas expresiones matemáticas que vimos. Por ejemplo, acá tenemos un circuito eléctrico con solo resistencia óhmica, ¿sí?, es decir, una resistencia pura. El valor total de 100 ohmios, que se conecta a una tensión alterna senoidal de 127 volts de tensión y 50 Hz de frecuencia. Nos piden calcular la intensidad de corriente que circula y la potencia que consume el circuito. Para calcular la corriente que circula, básicamente tenemos que hacer la tensión sobre la resistencia, ¿sí? Recuerden, son todos valores eficaces estos. Reemplazamos y básicamente hacemos la división. Entonces acá hay una corriente eficaz de 1,27 amperes. Para la potencia, la tensión eficaz por la intensidad eficaz. Básicamente multiplicamos y nos da la potencia útil que tenemos acá. ¿Habrá potencia reactiva? No, porque no hay condensadores, ni siquiera bobinas. En otro ejercicio, por ejemplo, ahora sí tenemos una bobina y vamos a ver que esto sí va a generar una potencia reactiva. Primero calculemos la reactancia de la bobina. Sabemos que desde el enunciado nos dan los siguientes datos: que tiene un coeficiente de autoinducción de 0,01 Henry y se conecta a una tensión alterna senoidal de 220 volts y una frecuencia de 50 Hz. Calculamos su reactancia inductiva, reemplazamos los valores y les debería dar 3,14 ohms. La intensidad que circula por ahí, bueno, en este caso va a ser
básicamente la tensión que va a haber en la bobina, básicamente como es simple es la misma que suministra la corriente alterna, y la reactancia inductiva. Hacemos la división y hay una corriente de 70,05 amperes. Por último, para la potencia reactiva, recordemos que era hacer la reactancia inductiva por la intensidad al cuadrado. Reemplazamos y hacemos la cuenta. Como podemos observar, nos da una potencia reactiva de 15.606 voltio ampero reactivo, ¿sí? Bueno, en este ejercicio tenemos un condensador de 15 microfaradios de capacidad que se conecta a una tensión alterna senoidal de 400 volts de valor eficaz y 50 Hz de frecuencia. Nos piden calcular la reactancia del condensador, la intensidad de corriente y la potencia reactiva. Para calcular la reactancia del condensador, expresamos su fórmula y reemplazamos. 2π, el 1 es constante, la frecuencia es 50 Hz y la capacitancia es de 15 por 10 a la menos 6 faradios. ¿Sí? Acá me dan el micro, yo lo sustituí por el 10 elevado a la menos 6. ¿Sí? Lo tienen que hacer sí o sí, no pueden utilizar el micro acá. Hacemos la cuenta y les debería quedar 212,3 ohms. Ahora, para calcular la intensidad, volcamos la tensión que pasa por el capacitor, ¿sí? Puede ser la misma que da suministro de corriente alterna y ponemos la reactancia del condensador. Entonces volcamos los datos y hacemos la edición. Por acá, por este circuito, pasa una intensidad de 1,88 amperes. Por último, encontramos la potencia reactiva, la cual me pide la reactancia del condensador, ¿sí? O reactancia capacitiva, lo van a encontrar también con el mismo nombre, por intensidad al cuadrado. Reemplazamos los valores, elevamos al cuadrado el 1,88 y al resultado lo multiplicamos por 212,3 ohms, dándonos un valor de 750,35 bar o también voltio ampere reactivo.